Así es, vamos a conversar con la exministra de Justicia, Marisol Perestello, está con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, Marisol. Se ha suscitado una polémica en torno a los últimos decretos legislativos que ha emitido el gobierno, que ha dado a conocer el gobierno, ¿no? Se dice que por un lado se resta facultades a la Fiscalía, que esto puede ser delicado, digamos, y uno empieza a sentir que surge un enfrentamiento o una polémica entre la policía y el Ministerio Público por quién va a dirigir la investigación de los delitos que luego tendrán que ser sancionados por el Poder Judicial. En principio, ¿cómo considera usted estos decretos? ¿Son beneficiosos para la labor policial, tomando en cuenta, por ejemplo, que la policía se ha quejado mucho de que hay fiscales liberando delincuentes, o cree que valdría la pena revisar todo el sistema de justicia, como hay algunas voces en el Congreso que así lo sugieren? La pregunta tiene varias partes, así que la contesto en varias partes. Yo sé. Sobre los decretos legislativos, algunos son buenos, otros no tanto. Algunos decretos legislativos tienen cosas buenas y tienen cosas no tan buenas. El último decreto en particular, lo bueno, que reconoce, algo que además está en la Constitución, pero que es bueno que partan por ahí, que la acción penal es pública y es bajo la responsabilidad del Ministerio Público, el que lidera la investigación, y que la parte operativa de esta investigación la tiene la policía. Eso está en la Constitución. Costó mucho implementar el nuevo Código Procesal, establecer la claridad de las competencias y que se lograran acciones como las que hemos visto ahora con la detención de los hijos de Dios. Porque pero eso no estaba ya, conjunto. Es decir, es parte ya estaba del a nivel de Constitución, a nivel de Constitución, pero se repite en el decreto legislativo. En el decreto legislativo también se incluye esta medida de la que habló Ricardo Valdés, que ha sido viceministro, pero que además trabaja en CHS Alternativo, que es Capital Social Humano Alternativo, que es la asociación que trabaja temas de trata con más seriedad hace muchísimos años. De hecho, cuando se empieza todo el tema de legislar sobre trata hace un poco más de 8 años, se crea una comisión en el Congreso de la República en la que estaba Carla Scheffer, era multipartidaria, estaba yo y estaba la congresista Portagna, y lo que se hizo fue legislar el tipo penal de trata, CHS siempre acompañando el proceso, impulsar la creación de las fiscalías de trata, de la FISTRAT, eso con el fiscal de ese entonces. Correcto, ¿y eso está en los nuevos decretos? No. Acá hay un error. Por eso le decía, lo bueno es entonces el tema, por ejemplo, del plazo que tiene podría la policía. ser más corto. Es bueno, podría ser mejor. ¿Por qué es bueno? Porque a corto plazo, si tú puedes georreferenciar un teléfono que ha sido incautado, o que han robado, o una chica que ha desaparecido, y encontrarla. Pero el plazo todavía es un poco largo, ¿no? Debería de acortarse, y la tecnología te permite que con intervención judicial y respetando todo el proceso se acorte el plazo. Igual que todo el tema de seguir el dinero, ¿no? Tú sigues la ruta del dinero y entonces puedes identificar de dónde vienen los problemas. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que vuelve con otro nombre al atestado policial, a permitirle al policía, que tiene que ver la parte operativa, no jurídica, a que califique los hechos desde el punto de vista jurídico. Y eso puede significar, si es un buen policía, que no necesariamente tenga el conocimiento jurídico y se equivoque en la calificación, con lo cual, sin que sea esa su intención, libere o se puede corregir finalmente si acusa, o que termine liberando de responsabilidad, y vamos a pensar en malas intenciones, lo que puede tener pues una tarifa en el mercado, ¿no? Entonces, confiando en la policía, en la institución, y reconociendo que hay hombres y mujeres en la policía buenos que hacen bien su trabajo, lo que hay que hacer es especializar en investigación para que, trabajando juntos, como se venía haciendo y construyendo, puedan hacer investigaciones que lleguen a buen término. Y lo peor de los decretos legislativos es que ha hecho algo que nunca debe hacerse, que es legislar de espaldas a quien es el destinatario de la norma. Bien. Si bien es cierto, el destinatario de la norma somos todos, quien debió decirle las necesidades que tenía, los plazos que eran posibles, era el propio Ministerio Público, la propia policía. Y hay un comunicado del Ministerio Público que dice el gobierno no nos ha tomado en cuenta. Exactamente. Correcto. Vamos con las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, que ha defendido estas normas. El retorno de las facultades de investigación a la policía habría detonado un nuevo enfrentamiento entre esta institución y el Ministerio Público. Una rivalidad que quedó evidenciada a través de este comunicado emitido por la Junta de Fiscales Supremos, que asegura esta decisión vulnera sus funciones constitucionales, ya que no fueron convocados por el Ejecutivo para discutir la medida.
Un pronunciamiento que fue rechazado por la presidenta Dina Boluarte, quien aseguró que el decreto legislativo no transgrede las funciones del Ministerio Público. Por su parte, el ministro del Interior, Víctor Torres, aseguró que el Ministerio Público sí participó de la elaboración de este decreto, que modifica en total 36 normas del nuevo Código Procesal Penal. Estos dispositivos legales, no solamente el que indica que la investigación debe retornar a la policía, han sido vistos en Consejo de Ministros, aprobados por los ministerios de todos los sectores y consultados con todas las autoridades correspondientes, llámese Poder Judicial y Fiscalía de la Nación. Este decreto legislativo no vulnera la Constitución Política del Perú. Simplemente lo que hace es que la Policía Nacional forma parte de la investigación preliminar con conocimiento y dirección del fiscal. O sea, no hay ningún problema al respecto. Para el ex jefe de la DIRCOTE, José Baella, este nuevo enfrentamiento tendría como trasfondo celos institucionales. Son dos instituciones diferentes. Acá no hay subordinación de una institución a otra. Y muchas veces los fiscales se equivocan, piensan que el policía es un subordinado. Y los policías también lo asumen de esa manera. ¿Por qué? Porque si no los denuncian. Entonces no puede haber esa situación. El fiscal no puede inmiscuirse en los temas policiales. Eso hay que tenerlo claro. Ese es el problema. El fiscal quiere ser policía. El fiscal no tiene formación policial. ¿Por qué? Porque para investigar se necesita actuar una metodología de investigación policial. Se necesita saber criminalística, se necesita saber lo que es inteligencia, se necesita saber lo que es especialmente lo que es interrogatorio. Entonces, hay situaciones por ambos lados. Además, señala que el decreto del Ejecutivo es claro al señalar que el director de la investigación desde el aspecto jurídico seguirá siendo el Ministerio Público, mientras que la operatividad de los hechos quedará en manos de la policía, lo que permitirá que las carpetas fiscales ya no se demoren más de un mes en regresar a la sede policial, sino que ahora será en menos de 24 horas. Postura contraria es la que sostiene el ex fiscal supremo Víctor Cubas, quien afirma que este decreto es inconstitucional y no solo pondría en peligro la autonomía del Ministerio Público, sino también vulneraría los derechos de los investigados, ya que, por ejemplo, el acta de intervención ya no será levantada en el lugar de los hechos. ¿Cuál es la modificación? Que el acta pueda ser levantada en la comisaría. Entonces, en la comisaría se alteran los hechos, pueden haber arreglos y ya no se da cuenta objetiva de los hechos y se abre un espacio grande de corrupción. Y eso es ilegal. Eso de que la policía no puede hacer porque no regresa la carpeta fiscal, eso es un cuento que lo han inventado para esta ocasión. Señala también que el decreto le ha recortado la facultad a la Fiscalía de solicitar al juez el levantamiento de las comunicaciones y el secreto bancario, ya que ahora este pedido lo podrá hacer directamente la Policía Nacional. Una disconformidad del Ministerio Público que no descartó tomar acciones legales en contra de este decreto. Comentario final de Marisol Perestello sobre este tema, exministra de Justicia. ¿Cuál es su... Mira, yo creo que lo que han dicho todos es verdad. La investigación siempre ha estado a cargo de la policía y no está subordinada al Ministerio Público. Pero la calificación jurídica y quien dirige, no la parte operativa, sino todo el proceso, es el Ministerio Público por una... Correcto. ¿Quién dice... En base a estos hechos se han cometido tales y tales delitos? Y que dirige la investigación. Además de esto que me has traído, necesito este otro dato para poder tener pruebas suficientes. Lo que tengo no es suficiente. La Policía de Investigaciones que ha desaparecido conocía muy bien este tema y lo que hay ahora son grupos de policías especializados que están trabajando bien. Entonces yo creo que se ha creado nuevamente esta distorsión y este enfrentamiento innecesarios. No hay subordinación, pero nunca debió haber. La policía tiene sus funciones y el Ministerio Público las suyas, y lo que se hace ahora es cruzarlas de manera muy peligrosa en perjuicio de la garantía de derechos
de las personas, y eso siempre es peligroso. De Pero yo acuerdo. espero que esto se solucione. El Ministerio ha sido muy claro, ha dicho lo inconstitucional no lo voy a aplicar, es inconstitucional, han señalado que van a ir al TC, y yo creo que eso es sano, y que continúen trabajando bien como han venido trabajando, respetando los espacios de cada quien. De acuerdo. Quería hacer una pregunta también sobre su opinión sobre esta iniciativa de Fuerza Popular que presenta una moción para conformar una comisión multipartidaria para la reforma integral del sistema de administración de justicia. Tenemos aquí el documento y dice: el Congreso de la República acuerda único aprobar la conformación de una comisión de alto nivel multipartidaria encargada de presentar una propuesta de reforma integral del sistema de administración de justicia en el Perú en un plazo máximo de 45 días hábiles. La comisión estará integrada de forma proporcional por cada grupo parlamentario, así como 2 representantes de los congresistas no agrupados. La propuesta de reforma será aprobada conforme a los procedimientos regulados en el reglamento del Congreso de la República. ¿Es pertinente o no? No, e incluso en la moción empieza criticando un consejo que ya existe por ley, que está formado por el presidente del Congreso. El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Exactamente, que tiene a todos los presidentes del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Junta Nacional de Justicia, el Defensor del Pueblo, el Contralor y obviamente el presidente de la República, el presidente del Congreso. Entonces, lo que debería hacer el Congreso con su labor de fiscalización es llamar a los miembros de este Consejo y decir: señores, ¿cuántas veces han sesionado? Las sesiones son mensuales, con informes anuales. Preséntenme el informe de cuántas veces se han reunido, qué cosas han hecho, en qué han avanzado. Pero el propio presidente del Congreso, que es parte de ese consejo, no puede decir que la ley no ha funcionado. No ha funcionado porque sus miembros no la han hecho funcionar. Correcto. En el Congreso hay siempre intereses políticos detrás. Sí, y uno obviamente. pregunta: ¿qué interés político podría haber detrás de esta propuesta? Cuando además, el sistema de justicia, obvio. Correcto, cuando además tenemos todo el problema en el que está en este momento envuelta Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, suspendida mientras duran las investigaciones. El problema acá, Mávila, es que el Congreso pareciera que viviera en una realidad paralela, alterna, que no se enterara que tenemos un problema de recesión económica. Hoy la escuchaba en otro programa con el ministro de Economía que le decía al Consejo Fiscal: hemos resuelto el problema a puertas cerradas. ¿Perdón? ¿Cómo es posible que tú resuelvas un problema de economía en un país que está en recesión a puertas cerradas? Cuando lo que necesitas es generar credibilidad para que haya más inversiones. La gente tiene hambre, la gente necesita trabajar. Nosotros, todos los peruanos, estamos desesperados porque la situación económica es agobiante. Y el Congreso sigue haciendo rollos políticos, tratando de recolectar firmas imposibles para hacer cosas que en este momento el país no necesita. Necesitamos un sistema de justicia que funcione, por supuesto que sí, pero necesitas aprender a trabajar en equipo y aprender a trabajar en consensos. El Ministerio Público dice que no lo convocan y el ministro del Interior dice: no, si los hemos escuchado. Por alguien miente. Y ahora el Congreso propone una reforma de justicia donde además tampoco se dice si se va a convocar a las partes. Pero además, siendo él parte del Consejo que se supone que tendría que estar haciendo esa reforma, el reconocimiento de que el sistema de justicia tiene que cambiar está desde Seriajú. Nosotros hicimos el Acuerdo Nacional por la Justicia, el ministro de Justicia dejó un libro y un informe en el Acuerdo Nacional, es decir, esfuerzos hay, lo que no hay es voluntad política y sí manejo político de la justicia. ¿Voluntad política por parte de quién? Por parte del Congreso. Del propio Congreso. El propio presidente del Congreso, si están tan preocupados, el propio presidente de la Comisión de Justicia, que también es parte del órgano técnico, podrían, en su labor de fiscalización, convocar a todos los miembros del Consejo y decir qué cosas han hecho este año. Y yo creo que este esfuerzo de consensos, que es lo que íbamos a también conversar, que se ha presentado ayer en el Manifiesto Democrático, es lo que requiere el país. ¿Cómo hacemos para trabajar en equipo por el sueño del Perú que todos queremos? Que es un país que tenga, por supuesto, justicia, porque es un Estado de Derecho, pero además que hayan reformas en salud, en educación. El gran problema que tenemos, Marisol, es que hoy hablar de justicia pisa callos. Ah, pero por supuesto. Pisa callos pero porque pisa callos tenemos, a este nivel. Correcto, porque tenemos líderes de agrupaciones políticas con serios problemas ante la justicia. Entonces, si esas personas o si esos militantes de esos partidos o agrupaciones políticas cuyos líderes tienen problemas judiciales, ¿cómo podemos creer en la imparcialidad y en la buena intención a la hora que tengan ellos que asumir la reforma de la justicia Por del eso Perú? es que las reformas, y acá la importancia del Manifiesto Democrático, son institucionales. Las reformas son institucionales y las instituciones tienen que ser capaces de purgarse. La policía, el Ministerio Público, de separar a los que se infiltran. Igual el Congreso, solamente que no quiere. Ha permitido ser un colegiado, aun cuando hayan personas buenas en este espacio, que el país considera deleznables, ¿no? Son una clase política
que nos avergüenza y que decimos que bien que están en recesión porque así dejan de hacer barbaridades, ¿no? Un país que necesita leyes, que necesita la justicia que se toca, ¿no? La del juicio de alimentos, la de la tenencia, la del maltrato familiar, la de la violencia sexual. Y eso no está pasando. Un Perú con 30% de pobres, 10% de pobres extremos. Donde la justicia se ha convertido en un botín. Y en un botín que además no resuelve los problemas de las de 33 millones de peruanos, que es hacia donde este esfuerzo colectivo de políticos de centro, de izquierda y de derecha se han encontrado, ¿no? En cómo soñamos un Perú distinto con un macro plan, que a mí me parece lo más importante, que establezca mínimos para combatir la recesión económica, para hacer una reforma de Estado, ¿no? Ahora he escuchado yo a la ministra de Cultura haciendo un homenaje, por supuesto, merecido a un hombre que nos recuerda épocas, ¿no? Y cuando pienses en volver, es la época del Perú en la que se fueron 3 millones de peruanos y solo en los últimos 2 años se ha ido a 1 millón. Y tú lo recuerdas perfectamente porque, digamos, hemos vivido esta época, no exactamente, pero la hemos vivido. No, juntas. claro que sí. Pero claro sí, que sí. lo que no se recupera es el capital humano. Los jóvenes que se fueron los perdimos. Y los hemos perdido porque no somos capaces de sentarnos en una mesa a decir qué queremos para el Perú, qué soñamos para el Perú. Y nosotros hemos planteado en este manifiesto algo que vamos a hacer con o sin el respaldo de los que hoy detentan el poder, porque necesitas un sueño para el Perú, y ese sueño tiene que construirse no sobre la base de 4 mentes, sino sobre la base de validar en las cámaras de comercio, en los gremios, en los sindicatos, en las organizaciones sociales de base. ¿Qué queremos para el Perú? Bueno, vamos a trabajar por ese Perú que debería de inspirarnos y de permitirnos soportar este tiempo tan difícil que termina, espero, en las próximas elecciones, sea cuando se den, y en entretanto buscar una salida política. La coalición, ¿no? ciudadana en algún momento mencionó la posibilidad de adelanto, pero eso cada vez parece más remoto. El tiempo corre, ya estamos a puertas prácticamente en el 2024. Planteamos algo mucho más desde mi perspectiva realista. Lo que planteamos fue una salida política, constitucional y pacífica. Política, porque no hay otra salida, tiene que ser la decisión política en el marco del acuerdo nacional, en el marco de escuchar, en el marco de buscar alternativas para el país, en fin, muchas, pero pacífica, sin muertos. No es un muerto más, como la gente dice, en realidad es un peruano menos, y tendría que dolernos y preocuparnos e investigarlo. Pero además en el marco de la Constitución. Y entre esas salidas está el adelanto de elecciones, que no depende de ninguno de los que está sentado en la mesa, Mávila, depende de la presidenta si renuncia con elecciones generales o del Congreso, y que por lo menos se planteen la necesidad de terminar con esta pérdida de credibilidad constante. Lo que ha hecho la Corte Interamericana al señalar que el Perú ha cometido desacato, no impacta solamente el caso Fujimori, impacta la credibilidad del país y de sus instituciones en el riesgo país. Y eso en un país que está en recesión, que además maquilla cifras según el Consejo Fiscal, lo que hace es ponernos en una situación muy precaria para que la inversión que viene al Perú sea la inversión que quiere la coima, que quiere la puerta falsa, que quiere el negocio fácil, y no la inversión que genera empleo, que genera trabajo, que genera oportunidades. Así que a mí este esfuerzo conjunto de políticos distintos, que pensamos distinto y que hemos puesto sobre la mesa lo que nos une por delante, me parece muy saludable y me genera mucha esperanza. No es una plataforma política, no pretende serlo, es un esfuerzo de consensus. Y eso me parece una buena noticia. Un buen punto de partida. Sin duda. Muchísimas gracias a Marisol Prestello por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Mávila, y aprovecho para desearles a todos un año nuevo con esperanza. Sí, claro que sí. También, feliz 2024. Muchas gracias. Vamos